Hola, muy buenas, acá estamos de vuelta. Bienvenidos a Mr. Chip. Hoy nuevo vídeo sobre 13O3, una plataforma que hemos empezado a ver el mes pasado. No os digo qué día es porque no sé cuándo voy a publicar este vídeo. Y no lo sé porque me preparo para hacer el primer retiro con esta plataforma. Y ya que no sé cuánto va a tardar el retiro, en cuanto la plataforma es nueva y nunca había hecho un retiro antes, pues hoy vamos a ver mi primer retiro en 13O3. Este vídeo está patrocinado por Speak Now Benalmádena. 13O3 es una plataforma que se ha lanzado hace poquitas semanas, no recuerdo exactamente cuándo, pero yo entré hace menos de un mes. La plataforma evidentemente es asiática, no he investigado con más detalle exactamente de dónde, si queréis me lo ponéis en los comentarios y lo buscamos. Y tiene buena pinta, porque siempre una plataforma hablamos de buena pinta en el sentido que parece bien hecha y parece funcional. Pero cuidado, porque aquí hablamos de apuestas, apuestas con criptomonedas. Si alguien nos habla de inversiones, que es un término que a veces utilizamos de forma genérica, no, no es una inversión, es una apuesta. Así que tengamos siempre en cuenta, yo lo digo siempre, pero perdón, no me cansaré nunca de repetirlo. Cuidadito con esa plataforma porque son buenas, pero tenemos que entender lo que son en realidad. La plataforma, pues, repito, tiene buena pinta, estéticamente no es muy llamativa, pero hablando con un compañero que justamente vive en Asia, en el mercado oriental, me dice es que aquí son así, aquí gustan así. Y de hecho hemos visto en el pasado, por ejemplo, QZ Asset Management, que eso que la estética era parecida, esencial, con colores no muy luminosos, digamos, y con la información justita. Pero bueno, nosotros lo que nos interesa es esto, el plan de inversión. Nosotros nos damos de alta y una vez que estemos en la plataforma, pues tenemos la posibilidad de hacer el KYC, pero no me dicen que no es obligatorio. Sin embargo, yo aconsejo hacerlo. En cualquier momento lo hago yo también. Y una vez que estamos aquí, tenemos Dashboard, Operations, que vemos aquí, tenemos Top Up, Withdrawal, Transfer, Exchange. En breve vamos a hacer un retiro, un withdrawal. Tenemos Investment, activos y nuevos, transacciones con todas las operaciones del network, material promocional, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es Investment New, porque una vez que hayamos hecho el top-up, por ejemplo, nos damos de alta, depositamos los fondos que queremos poner en la plataforma, si lo queremos poner, si no lo queremos poner, no es obligatorio. Cada uno tiene que ver lo que quiere y puede hacer. Pero una vez que hayamos subido los fondos, para activar el depósito tenemos que ir a Investment New y nos encontramos con estos tres planes de depósito. Como vemos, cada plan tiene un depósito mínimo de $100. $100 o lo correspondiente en otra moneda, porque uno puede que depositar en Bitcoin, en Ethereum, en Solana, yo lo he hecho en Solana, pero tienen que ser $100 en Solana. Y porque son tres planes y los tres requieren el mismo depósito, porque el periodo de staking varía. Podemos ver que el Starter tiene un periodo de staking de 60 días, el Growth de 90 días, el Prime de 180 días. Obviamente, cuanto más alto es el periodo de staking, es decir, el periodo que nuestros fondos se quedan bloqueados, más alto será el porcentaje de beneficios diarios. Con el de 60 días recibimos un porcentaje variable entre el 0,7 y el 0,91% diario. En el growth, 90 días de capital bloqueado, pero recibimos entre 0,75 y 1,33% diario. Y en el prime, el capital está bloqueado 180 días, es decir, 6 meses, pero el beneficio diario es entre el 0,78 y el 1,6% diario. Aquí nos dice diario. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los beneficios no llegan diarios, no llegan cada lunes. Es decir, la plataforma los acumula y los suelta el lunes a la mañana.
Así que el lunes a la mañana yo me voy a encontrar todo lo de la semana acumulado. Si vamos a aquí donde dice Active, podemos ver mi plan. Podemos ver que yo activé mi plan el día 10 de julio 2026. Hace exactamente un mes le puse 1,26 sol, porque tenía Solana, que equivalía en ese momento a 100,13 dólares. Y aquí me pone que de los 180 días, porque he hecho el plan a 180 días, me la he jugado con el máximo, han pasado 30. Ok, me falta todavía 150 días, me faltan otros 5 meses. Pero el tema es que yo he decidido de jugármela al máximo a 6 meses, es decir, creo en 13 o 3, obviamente me la he jugado con 100 dólares, tampoco me he vuelto loco, pero así me permite tener un porcentaje mucho más alto. Es más alto el riesgo, porque lo dejamos más tiempo, más alto el beneficio potencial si la plataforma aguanta. Ahora, vengamos a la parte central de este vídeo, el retiro. Yo empecé con esta plataforma, empecé con una cantidad chiquita y vengo acumulando todas las semanas, todos los lunes, los beneficios que se me acumulan en mi plataforma. Ahora vemos que tengo 20,03 y quedemos con esto. Si vemos a transacciones, vamos viendo que todas las semanas se me van sumando los beneficios. Y una peculiaridad de esta vez no es la plataforma uno puede poner dinero con la moneda que quiera, pero en este caso yo tenía unos fondos en sol y dije los pongo en sol. Al ponerlos en sol, ¿qué es lo que pasa? Pasa que ellos me dan los beneficios en sol, pero después lo calculan en dólares. Y esto hace que si sol baja de precio, pues menos dólares. Si sube de precio, más dólares. Yo este retiro pensaba hacerlo el lunes a la mañana, día 10. Sin embargo, cuando lo estoy haciendo es el domingo a la mañana, día 9 de agosto. Por lo cual no he recibido todavía el beneficio del día 10. Para cuando vea el vídeo ya lo habré recibido. Y hasta ayer, según hago el vídeo, es decir, sábado, tenía 19 con algo. ¿Y por qué tengo 20 ahora? Pues porque el valor de Sol, como vemos aquí, Solana, ha ido creciendo. Poquito, pero ha ido creciendo. Un 2% en las últimas 24 horas y casi un 4,5% en la última semana. Por lo cual, lo mismo Sol que tenía hace 24 horas, hoy son más dólares. Y he superado la cuota de los 20 dólares y ya puedo retirar. Así que vayamos ahí a retirar. Si vamos a Operations, aquí pone Withdrawal. Si pongo dólares, USDT, me dice que no tengo nada, no tengo saldo disponible. Dice, el mínimo de tiro es 20 dólares, pero tú no tienes nada en balance. Sin embargo, si voy a Sol, justamente, me dice que tengo 0,26 con 23 con 194 y el mínimo que puede tirar es 0,26, 19 con 17 y 23. ¿Por qué? Esto va variando este mínimo porque ellos se basan en lo que Sol vale en dólares. Es decir, cuando Sol valga por lo menos 20 dólares, puede retirar. Así que yo puedo retirar, que me dice que el mínimo es 0,26, pues 0,26 con 19, redondeamos. Con 19 me dice que hacemos 0,16 con 20, así superamos el mínimo. Sol 0,26 con 20, cuando ahora mismo el mínimo de Sol es 0,26 con 19, aquí pongo la billetera de Sol. Me dice, toma, pon tu billetera con cuidado porque si la ponen mal, los fondos se podrían perder y yo le doy a withdraw. Dice, ¿estás seguro que quiere retirar esta cantidad de sol que significa 20 dólares con 0,1? Sí, estoy seguro. Así que la cantidad se ha retirado y me dice, tu retiro está en proceso o podría tomar hasta 24 horas para tramitarse. Y ahora si vamos a Dashboard, vemos que no debería tener ya los 20, sino que tengo 20 con 0,02. Y si vamos a opere a transactions, vemos que aquí tengo mi retiro
de 0,26 y 2 Sol, que está en fase de processing hoy, domingo 9 de agosto de 2026 a las 11:06 hora de España. Así que yo ahora corto el vídeo y en cuanto me llegue el retiro, pues os lo comento, os lo enseño y os confirmo cuánto ha tardado exactamente en llegarme. Y el retiro ha llegado en poquísimas horas. Podemos ver aquí, bueno, aquí sigue 0,02. Si vamos a Transactions, podemos ver que el retiro se ha cerrado o lo había solicitado a las 11:06 y resulta como completado. Que lo diga aquí no significa nada, porque aquí pueden decir lo que quieren. Lo importante es que lo diga aquí. Aquí tenemos la captura de pantalla de mi exchange. Me ha llegado el email con mi depósito de 0,262 Sol, llegado a las 15:12, lo cual damos la cuenta, significa que ha tardado 4 horas y 6 minutos. Ponía máximo, ¿cuánto era? Máximo 24 o 48 horas, en fin. Ha llegado bastante rápidamente. Era mi primer retiro y estoy contento. La verdad es que, bueno, le puse lo correspondiente en soles a 100 euros, a $100. Pido disculpas. He recuperado ya 20 en un mes, pues. Si las cuentas ayudan y si mantiene el porcentaje, significa que voy a tardar 5 meses para recuperar el capital entero y después tendré un ulterior mes de ganancias netas y entiendo que al finalizar los 6 meses, los 180 días, tendré la devolución del capital. Así que bueno, esto es cuanto para hoy. Arrancamos la semana muy bien. Realmente, ya que el video lo estoy grabando domingo, la terminamos muy bien con el primer retiro en 13 o 3, pues una plataforma que había empezado hace un mes justamente en silencio, sin mucho bombo, y que está funcionando. Vamos a ver si sigue adelante, si sigue mucho tiempo, poco tiempo. A mí lo que me interesa es que siga lo suficiente para generar beneficios. A partir de ahí, pues venga lo que venga, yo encantadísimo de que siga más o siga menos, pero lo importante, repito siempre, lo importante es recuperar el capital. A partir de ahí uno dice, ¿por qué invertiste en Sol? Esa palabra invertir que no me gusta, pero bueno, ¿por qué depositaste en Sol? Lo decía al principio, lo repito, no tiene ninguna razón específica. Esto me lo han preguntado varias personas en la Mr. Chip Community que tenemos en Telegram. Pues simplemente yo tenía una cantidad en Sol en Earn, en mi exchange. Earn es un sistema donde tú pones staking una cierta cantidad de cripto y te genera beneficios pequeños durante cierto periodo. Yo me había olvidado totalmente que tiene eso Sol. Lo puse porque Sol me parecía una moneda, me parece, me sigue pareciendo una moneda interesante, pero tampoco en fin, lo puse allí y me olvidé. Después de repente terminé el periodo de él, me lo devuelven y digo, tengo unos 100 Sol, 100 euros, $100 en Sol, ¿qué hacemos con ellos? Entonces uno dice, bueno, jugaste a pérdida cero porque era dinero que te habías olvidado que tenía. Era dinero mío. Yo con ese dinero podía agarrarlo o pasarlo a la cuenta y irme a cenar con mi familia. Sin embargo, decidí ponerlo en 13 o 3, pues me está dando los primeros beneficios. Y como decía, ojalá que siga dando beneficios durante mucho tiempo, porque la plataforma discreta, pero muy buena, sigue funcionando y tiene pinta que va a funcionar durante un buen tiempo. Así que 13 o 3, hasta la próxima. Chao, chao.